Ortodoxia Reformada, un espacio destinado a la divulgación de la doctrina ortodoxa enseñada por los grandes predicadores y teólogos del ayer y del hoy. Deseamos que Dios le bendiga. Soli Deo Gloria. Comentario del Catecismo Menor de Westminster por Thomas Watson. Sobre el pacto de obras. Pregunta número 12. ¿Qué acto particular de providencia ejecutó Dios respecto al hombre en el estado en que éste fue creado? Respuesta. Cuando Dios hubo creado al hombre, hizo con él un pacto de vida bajo condición de perfecta obediencia, prohibiéndole comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, bajo pena de muerte. Respecto a esto, debemos consultar el Génesis, donde nos dice: mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, versículo 16. El tema de mi siguiente sermón es el pacto de obras. Primero, este pacto se hizo con Adán y con toda la humanidad, ya que Adán era una persona pública y el representante de todo el mundo. ¿Por qué razón hizo Dios un pacto con Adán y su posteridad en su estado de inocencia? Primero, para expresar su soberanía sobre nosotros. Nosotros éramos sus criaturas y Él, como el gran monarca del cielo y de la tierra, podía imponernos los términos de un pacto. Segundo, para unir a Adán firmemente consigo. Al unirse él mismo con Adán, éste quedó unido a él por el pacto. ¿En qué consistía ese pacto? Dios mandó a Adán que no comiera del árbol de la ciencia, pero le dio permiso para comer de todos los demás árboles del huerto. No le vedó felicidad alguna, pero le dijo: no tengan nada que ver con ese árbol de la ciencia, porque quería probar la obediencia del hombre. Al igual que el rey Faraón nombró a José gobernante principal de su reino y le dio el anillo que tenía en su mano y un collar de oro, pero le dijo que no debía aspirar al trono. Génesis capítulo 41, versículo 40 al 42. Así también Dios trató con Adán del mismo modo. Le dio una joya resplandeciente, el conocimiento, y puso sobre él la vestidura de justicia original. Solamente le dijo que no tocara el árbol de la ciencia, ya que eso suponía aspirar a la omnisciencia. Adán tenía la capacidad de guardar esta ley, contaba con la ley de Dios escrita en su corazón. Este pacto de las obras conllevaba una promesa y también una amenaza. Primero, la promesa era: haz esto y vivirás. Lucas capítulo 10, versículo 28. Si el hombre hubiese resistido, es probable que no hubiese muerto y que hubiera sido trasladado a un paraíso mejor. Segundo, la amenaza era: ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, versículo 17. En el hebreo dice literalmente: muriendo morirás. Es decir, sufrirás tanto una muerte natural como la muerte eterna, a menos que se encuentre algún medio apropiado para tu restauración. Primero, fue culpa de Adán no guardar la ley. Dios le dio una cantidad suficiente de gracia a la que recurrir, pero por propia negligencia, Adán fracasó. Segundo, aunque Dios preveía que Adán iba a transgredir la ley, sin embargo, eso no era razón suficiente para no darle ley alguna. Entonces, Dios tampoco habría tenido que dar su palabra escrita a los hombres para que fuera una regla de fe y conducta, ya que preveía que algunos no creerían y que otros serían profanos. ¿Acaso no deberían promulgarse leyes en un país solo por el hecho de que algunos las vayan a quebrantar? Aunque Dios preveía que Adán iba a quebrantar la ley, sabía cómo transformar aquello en un bien mayor enviando a Cristo. Al romperse el primer pacto, Dios conocía la manera de establecer un segundo y mejor pacto. Respecto a este primer pacto, considera las siguientes 4 cosas. Primero,
la forma en que obraba en el estado de inocencia. Haz esto y vivirás. El hacer era la base y la condición de la justificación del hombre. Gálatas capítulo 3, versículo 12. Y no es nada menos que ese hacer lo que se requiere en el pacto de gracia, ya que se nos manda que nos ocupemos en nuestra salvación y que seamos ricos en buenas obras. Filipenses capítulo 2, versículo 12 y Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 18. Pero las obras en este pacto no se nos exigen con el mismo propósito que aquel primer pacto con Adán. No son para nuestra justificación, sino como testimonio de nuestro amor a Dios, ni son la causa de nuestra salvación, sino la prueba de que hemos sido adoptados. En el pacto de gracia, no se nos exige las obras de nuestras propias fuerzas, sino más bien en la fuerza de otro. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Así como el maestro guía la mano del niño y le ayuda a trazar las letras, de tal modo que no se trata tanto de la escritura del pequeño como la del maestro, así nuestra obediencia es más la cooperación del Espíritu que nuestro propio hacer. Segundo, el pacto de obras era muy estricto. Dios requería lo siguiente de Adán y de toda la humanidad: perfecta obediencia. Adán tenía que hacer todas las cosas escritas en el libro de la ley, Gálatas capítulo 3, versículo 10, y no fallar ni en el contenido ni en la forma. Había de estar siempre a la altura de toda la ley moral y actuar exactamente según la misma. Igual que un buen reloj de sol se mueve con el sol, un pensamiento pecaminoso habría supuesto perder el derecho al pacto. Dios también requería obediencia personal. Adán no podía hacer estas cosas por delegación, ni nadie podía salir fiador por él. Las tenía que hacer él mismo. Dios requería obediencia perpetua. Debía permanecer en todas las cosas escritas en el libro de la ley, Gálatas 3:10. De modo que aquel pacto era muy estricto. No había misericordia en el caso de fallar. El pacto de obras no estaba establecido sobre una base muy firme. Por tanto, tenía por fuerza que dejar a los hombres llenos de dudas y temores. Ese pacto se asentaba sobre la fortaleza de la inherente justicia del hombre, la cual, aunque en su estado de inocencia era perfecta, se hallaba sujeta a cambio. Adán fue creado santo, pero mudable, con el poder para permanecer firme, pero también susceptible de caer. Tenía una reserva de justicia original para empezar su vida en el mundo, pero no estaba seguro de no fallar. Era su propio piloto y en su época de inocencia podía guiar el barco correctamente, pero no estaba tan afirmado como para no poder ir a parar contra el arrecife de la tentación y naufragar él mismo y su descendencia. De manera que el pacto de obras tenía que dejar forzosamente recelos y dudas en el corazón de Adán, ya que no se le había dado la seguridad de que no caería de su glorioso estado. Una vez roto el pacto de obras por el pecado, el hombre quedó en un estado muy deplorable y desesperado. Se le dejó completamente desvalido. No hubo lugar para el arrepentimiento. El haber ofendido a la justicia de Dios puso en su contra todos los atributos divinos. Y al perder su justicia, Adán perdió también el ancla de su esperanza y su corona. No existía forma de aliviar su situación, a menos que Dios encontrara una manera que ni los hombres ni los ángeles eran capaces de concebir. Considera lo siguiente. Primero, la condescendencia de Dios, que estuvo dispuesto a rebajarse tanto como para hacer un pacto con nosotros. El hecho de que el Dios de gloria hiciera un pacto con el polvo y la ceniza, y de que se ligara a nosotros para darnos vida si le obedecíamos, de que entrara en pacto con nosotros, fue un signo de amistad y un acto de favor regio. El glorioso estado en el que se encontró el hombre cuando Dios entró en el pacto con él, se colocó en el huerto de Dios llamado el paraíso, por lo placentero que era. Génesis capítulo 2, versículo 8. Adán podía elegir entre todos los árboles menos uno. Tenía a su alcance toda clase de piedras preciosas, metales puros, ricos cedros,
Era un rey sobre su trono, y toda la creación le rendía obediencia, como en el sueño de José. Todos los manojos de sus hermanos se inclinaban ante el suyo. Génesis capítulo 37, versículos del 6 al 7. El hombre, en su estado de inocencia, tenía a su disposición todo tipo de placeres que pudiesen cautivar sus sentidos con deleite y moverle a servir y adorar a su Hacedor. Estaba lleno de santidad. El paraíso no se hallaba más adornado de frutos que el alma de Adán de virtudes. Él era la moneda en la cual Dios había estampado su viva imagen. La luz brillaba en su entendimiento, lo que hacía de él una especie de ángel terrenal, y su voluntad y sus sentimientos estaban llenos de orden, en armoniosa sintonía con la voluntad divina. Adán era un modelo perfecto de santidad, tenía comunión íntima con Dios y conversaba con él como un favorito con su príncipe. Conocía los pensamientos del Creador y contaba con el amor de éste. En el paraíso no solo gozaba de luz del sol, sino también de la que irradiaba el semblante divino. Esta era la situación de Adán cuando Dios entró en el pacto con él. Pero no duró mucho, porque el hombre no permanecerá en honra. Salmo 49, versículo 12. Ni siquiera por una noche se le hacía a la boca agua ante la manzana, y desde entonces esta última ha negado de agua a nuestros ojos. La lección que debes extraer de la caída de Adán es la siguiente: los incapaces que somos de estar firmes por nuestras propias fuerzas. Si Adán, en su estado de integridad, no resistió, ¿cuán incapaces no seremos nosotros ahora, una vez que se nos ha cortado la guadeja de nuestra justicia original? ¿Cómo lo conseguirá la naturaleza corrompida? Necesitamos una fuerza mayor que la nuestra para sostenernos. ¿En qué triste estado se encuentran todos los incrédulos e impenitentes? Mientras continúen en sus pecados, permanecerán bajo la maldición del primer pacto. La fe nos da derecho a la misericordia del segundo pacto, pero mientras los hombres estén bajo el poder de sus pecados, tendrán sobre sí la maldición del primer pacto, y si mueren en ese estado, se verán condenados por la eternidad. La bondad maravillosa de Dios, quien, cuando el hombre había renunciado al primer pacto, se agradó en entrar en un nuevo pacto con él, bien se puede llamar a este un pacto de gracia, porque está salpicado de promesas como en el cielo mismo. Bien se puede llamar a este un pacto de gracia, porque está salpicado de promesas como el cielo de estrellas. Cuando los ángeles, esos gloriosos espíritus, cayeron, Dios no entró en un nuevo pacto con ellos para ser su Dios, sino que dejó que esos vasos de oro permaneciesen rotos. Sin embargo, Él ha hecho un segundo pacto con nosotros, mejor que el primero. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Y es mejor porque es más seguro. Está hecho en Cristo y no puede revocarse. Cristo ha comprometido su fuerza para guardar a cada creyente. En el primer pacto teníamos el poder para mantenernos. En el segundo, contamos con una imposibilidad de caer definitiva. Sepamos que quien busca justicia y salvación por el poder de su libre albedrío, o por la inherente bondad de su naturaleza, o por la virtud de sus méritos, como los socinianos y los papistas, se encuentran bajo el pacto de obras. No se someten a la justicia de la fe, por tanto están obligados a guardar toda la ley. Gálatas capítulo 5, versículo 3. Y en caso de no lograrlo, son condenados. El pacto de gracia es como un tribunal de la Cancillería, que tiene por objeto aliviar al pecador y ayudar a aquel que ha quedado desamparado por el primer pacto. Este pacto dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos capítulo 16, versículo 31. Pero los que se afirman en su propia justicia inherente, en su propio libre albedrío o en sus propios méritos, caen bajo el primer pacto de las obras y se hallan en un estado de muerte. Una segunda aplicación es la siguiente: esforcémonos por la fe en entrar a este segundo pacto de la gracia.
y entonces Cristo quitará la maldición del primer pacto. Si llegamos a ser herederos del pacto de gracia, estaremos en mejor estado que antes. Adán se sostenía sobre sus propias piernas y por tanto cayó. Pero a nosotros nos sostiene la fuerza de Cristo. Bajo el primer pacto, la justicia nos persigue como si de un vengador de la sangre se tratase. Pero si entramos en el segundo pacto, nos encontramos en la ciudad de refugio. Estamos a salvo y la justicia de Dios para con nosotros se apaciguará. Ortodoxia Reformada, un espacio destinado a la divulgación de la doctrina ortodoxa enseñada por los grandes predicadores y teólogos del ayer y del hoy. Deseamos que Dios le bendiga. Soli Deo Gloria.